Repaso de la lección anterior, porque tiene mucho que ver con la próxima que sigue, ¿sí? La conquista de Jerusalén, que era lo que habíamos visto, y hoy vamos a empezar a ver algo ya más de lo que es toda la zona del templo, del monte del templo, ¿no? Así que son dos lecciones bastante relacionadas. Voy a ir un poco rápido en esta porque ya la vimos casi toda, pero agregué algunas diapositivas y bueno, también para los que se van. Entonces, solemos identificar a Jerusalén, más o menos a la altura de los muertos, lo que sería la zona montañosa central de Israel, ¿sí? Hablamos de su origen, de su nombre, que tenía probablemente un nombre pagano, ¿no? Porque era una tierra que antes de la llegada de los hebreos, o mejor dicho, ya del pueblo de Israel, estaba colonizada por pueblos cananeos, ¿sí? Entonces su nombre probablemente tenga que ver con algún... Eh, hablamos de cómo es un asentamiento antiquísimo, ¿sí? Que se menciona ya en la época de Abraham prácticamente, y dijimos que el antiguo nombre de Jerusalén podría haber sido Jehú, la tierra de los jebuseos, era uno de los pueblos cananeos que colonizaba esa tierra. Algo interesante que habíamos visto es que con la conquista, la primera conquista que se hace del territorio por mano de Josué, esa tierra, en principio, esas ciudades fueron, valga la redundancia, conquistadas para Israel. Sin embargo, 350 años después, cuando vemos la historia que vamos a ver hoy, que es la historia de David reconquistando Jerusalén, vemos que esa tierra nuevamente estaba en manos de los jebuseos, lo cual habla de que durante este periodo de tiempo Israel evidentemente perdió territorio, perdió los logros que había tenido oportunamente. Acá se nos cuenta en Josué el cananeo, el jebuseo de las montañas. Bien, vamos a avanzar rápidamente. Todo esto después, si quieren, les debo los apuntes. Tengo todos estos PowerPoint, los voy a pasar a un PDF para que los puedan descargar y los puedan tener. Pero es algo que todavía no he hecho. Este mapita, que me parece muy útil porque siempre nos recuerda las diferentes zonas geográficas de la tierra de Israel, ¿sí? Y bueno, ya habíamos visto todo lo que es la Cefelá, ¿sí? Este pie de montaña acá, del otro lado de las montañas, lo que es el desierto de Judea, el valle del Jordán en el centro, y la región hacia el norte, Efraín, Samaria, más hacia el sur, toda la región de Judea, y las ciudades icónicas como Jerusalén acá y Hebrón un poquito más al sur, ¿sí? Bien, algo que habíamos visto en la región de Megiddo, allá al norte, el Valle de Jezreel, y que también hoy vamos a ver, es esta estructura, ¿sí? Conocida como tzinor. El tzinor es un ducto subterráneo, una especie de túnel que permite conectar corrientes de agua subterráneas. También se podría traducir como canal o como alcantarilla, ¿sí? Entonces una tubería calada en la roca, ¿sí? Esta estructura va a aparecer hoy, especialmente cuando hablemos de la conquista. Bueno, habíamos dicho que el concepto de Jerusalén como capital no era una idea tal como tenemos hoy día de una ciudad capital, que es un concepto más moderno, sino que básicamente David la eligió como la ciudad real o la residencia real, ¿sí? Habíamos visto en este mapa, en diferentes colores, los perímetros de la ciudad,
y cómo en la época de David, lo primero que él va a conquistar y donde va a construir su palacio es esto de acá, como la ciudad. Después, con su hijo Salomón, se va a extender ya sobre en la otra parte del monte, lo que sería el monte del templo, al norte. Y después vemos las diferentes murallas que en las diferentes épocas se fueron viendo. Hoy vamos a ir interrelacionando mucho esta ciudad vieja de la época de David con la ciudad de la época de Herodes, porque nos toca muy de cerca, ya que es la ciudad que conoció, sí, mi amor, ya que es la ciudad que conoció Jesús, ¿sí? Después vemos en negro la ciudad vieja actual, que es con los muros que quedaron del Imperio Otomano, y como ustedes pueden ver, la ciudad vieja actual deja afuera a la antiquísima ciudad de David, ¿sí? Y en la época de Jesús, el segundo templo, lo que vemos en rojo. También vemos graficado acá en verde uno de los valles que había alrededor de la montaña, porque recuerden que todo esto es una zona montañosa, esto es otra zona montañosa, y acá en el medio había un valle, ¿sí? El valle de Terapión, que quedó, fue de alguna manera tapado, ¿no? Para poder construir arriba y hacer toda una explanada. Esta es una imagen que después la vamos a volver a ver, de cómo Jerusalén fue creciendo a lo largo de la historia. Fíjense la ciudad de David, ese triangulito que dibujamos ahí, con Salomón, en la época de los reyes. Después del exilio obviamente se redujo, porque acá hubieron 70 años donde Israel no estuvo presente en ese territorio, entonces la ciudad se redujo de alguna manera. Después con el periodo griego, ¿sí? De los asmoneos, vuelve a crecer la ciudad con Herodes en grande, el grande mucho más, con el resto del Imperio Romano todavía más, y después se vuelve a reducir un poco cuando la ciudad queda en manos, digamos, de los cristianos con la caída del Imperio Romano, ¿sí? O por lo menos con parte de la caída del Imperio Romano. Y esto es lo que vemos hoy de lo que es el área metropolitana de la Jerusalén moderna, ¿sí? Observen cómo tenemos una gran área y la ciudad vieja es este puntito de ahí. Acá lo tenemos, a ver, se me fue para cualquier lado. Ahí está, bien. Entonces, esto es lo que vemos, ¿sí? Es parte de la ciudad vieja y esta es la explanada que se conoce como el Monte del Templo, ¿sí? La explanada, el Monte del Templo, ¿qué sería en esta diapo que vimos acá? Este cuadrado de acá. En este plano sería este cuadradito. Esto es el Monte del Templo, ¿sí? La ciudad de David, que estaría al sur, estaría, bueno, no sale acá en el mapa, pero estaría hacia acá, ¿sí? Hacia acá abajo. Y es una parte que queda muy, muy poco de esa ciudad. ¿Eso es hoy? Sí, esta es una foto actual. Ah. Ahí podemos, la mezquita, perdón, el Domo de la Roca, el templo propiamente dicho, el templo estaba acá. Era todo ¿sí? eso. Acá estará la superficie para el templo. Ya ahora vamos a ir viendo fotos de lo que fue la construcción del templo de Salomón, que diríamos sería esto, con lo que fue el templo de Herodes, que sería todo esto, ¿sí? La construcción que hizo Herodes fue impresionante. Y la ciudad de David acá al sur. Y acá, en medio de la ciudad de David y el monte del templo, esta región que se llama el Ofel, ¿sí? El Ofel, que también era como un valle, lo mismo que acá, el Terapión vendría por acá, ¿no? Ambos valles fueron rellenados para construir. Acá tenemos el Valle del Cedrón, o el torrente del Cedrón, y hacia acá el Monte de los... ¿Ah?
vamos en diferentes perspectivas. ¿Eso era un wadi? Esto fue lo que dice el hizo. Cedrón. ¿Cómo? ¿Eso que dijo el Cedrón, un wadi era? Exacto. Se lo conoce como valle, pero técnicamente en otras partes de la geografía lo vimos como un wadi Claro. o un najal, que son cauces de ríos que solamente tienen agua en la época de lluvia, ¿sí? Son todos sinónimos. Najal en hebreo, wadi en árabe, y en castellano en nuestras Biblias va a aparecer como red o como valle, ¿sí? Es más o menos lo mismo. Esto es lo que dimos en perspectivas, construcción que hizo Herodes, ¿sí? Esto es el templo, con la construcción del templo de Salomón, y esto es lo que hizo Herodes, ¿sí? Toda una plataforma gigantesca para aumentar la superficie. La zona del monte del templo, ¿sí? Esto sería el monte del templo construido por el rey Ezequías, 500 codos de lado. 500 codos son 200 metros, 250 metros, ¿sí? Comparado, vamos a compararlo acá con lo que sería acá el periodo de Herodes, ¿sí? Observen toda esta explanada que no está en amarillo, es lo que fue ampliando Herodes. Y hoy esto sería lo que tendríamos en la actualidad, donde lo que queda del monte del templo, que siempre es lo que está en amarillo, es prácticamente solo donde está la cúpula de la roca. Bien. Esta es otra comparativa, no se ve bien, pero solamente quiero que observen a escala lo que sería templo de Salomón arriba comparado con el templo de Herodes, ¿sí? Las dimensiones son muy, muy, muy variadas. Y nuevamente cómo se reduce a la actualidad con el domo de la roca, que es un lugar sagrado islámico. Bueno, esta es otra perspectiva de lo que sería la ciudad vieja que tenemos en la actualidad. Esto sería el monte del templo. Fíjense que actualmente hay una mezquita. La antigua ciudad de David estaría acá abajo, ¿sí? Ya no queda nada de eso. Y fíjense cómo los diferentes barrios en los cuales está dividido hoy la ciudad vieja, ¿sí? Hay un barrio musulmán, un barrio cristiano, un barrio armenio y el barrio judío que está acá. Y acá hay, en el muro occidental, hay una pequeña plazoleta, y acá tenemos el muro de los lamentos, ¿sí? Como verán, el muro de los lamentos es simplemente un contrafuerte, una muralla de sostén de la antigua plataforma que levantó Herodes, ¿sí? De la antigua plataforma que levantó Herodes, y que no tiene nada que ver con el templo, ¿ven? El templo hubiese estado acá y el muro de los lamentos acá. Pero digamos, es una de las murallas más antiguas que ellos pueden reconocer o que estuvo en relación alguna vez con el templo. Pero desde el punto de vista sagrado no tiene nada. Bueno, hablamos de este mapa actual, que lo pasamos de largo. Nuevamente, la perspectiva de lo que es el Israel, la Jerusalén actual, en verde, la ciudad vieja, y algo llamativo que pasa hoy en día, como este límite entre lo que es Israel y lo que es Jordania, prácticamente está atravesando acá la ciudad. De hecho, la ciudad antigua estaría en territorio jordano, si bien se puede visitar. Otro mapa en perspectiva de la geografía actual, y en amarillo lo que sería la ciudad vieja. Bueno, nuevamente, para destacar cómo está ubicado, es interesante porque este domingo, si Dios quiere, tenemos que ver cuando Jesús entra al templo y echa fuera a los cambistas, así que vamos a estar muy metidos en este mapa, y bueno, ustedes van a estar más familiarizados, y bien vamos a hacer un recorrido el domingo, un recorrido virtual,
pero ustedes ya van a tener un doble estudio de esto, ¿sí? Los diferentes barrios que mencionamos, acá el Muro de los Lamentos que le dije con una plazoleta, esto sería propiamente dicho el Monte del Templo y que corresponde a esto, ¿no? A esto de acá. Y este triangulito, la ciudad de David, que ya no la tenemos hoy más, ¿sí? Bueno, esto después lo pueden ver porque hay que ampliarlo, cómo Jerusalén a lo largo de la historia, discúlpenme un ratito. Chicas, sin gritar, por favor. Perdón. Bueno, como ustedes pueden ver, es una que ha estado en el foco de la acción de todos los grandes poderes bélicos, ¿no? Desde los cananeos, Israel y Judá, luego la invasión por el imperio babilónico, después Alejandro Magno, el imperio griego, la era asmonea, que incluye a los nuevamente un dominio judío, ¿no? Después de la rebelión que permitió hacer una especie de independización transitoria del poder griego. Nuevamente, bueno, acá nacería un poco la dinastía de Herodes, que él era un idumeo, era descendiente de Edom, ¿no? Se casó con una judía porque siempre quiso tener una especie de parentesco con el pueblo de Israel, pero no le dio. Y fue un títere del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, por eso hay ahí como un enlace entre Herodes y el Imperio Romano. Después el Imperio Bizantino, que ya obedecería a un Imperio Romano cristianizado. Bueno, otra etapa de invasión persa, y después toda la conquista musulmana, ¿sí? Después una reconquista con las cruzadas, vuelve a tomar dominio grupos musulmanes, el Imperio Otomano, los turcos, también de religión musulmana, y después de la Primera Guerra Mundial, el mandato británico, que finalmente, allá por la década del 40, decide liberar ese territorio y dárselo nuevamente a Israel con una lucha que se dio entre judíos y jordanos, ¿no es cierto? Por eso el territorio sigue dividido. Bueno, es otra mirada. Ahora vamos a hacer un recorrido virtual de esto. El mapita que vimos hoy, y se los estoy poniendo desde donde se ve esto. Esto estamos mirando desde el sur y desde el oeste, ¿sí? Desde el sur y desde el este, ¿sí? Desde acá estamos mirando esta zona, ¿sí? Y el arco de Robinson y el arco de Wilson son estructuras que hasta el día de hoy permanecen, vestigios, ¿sí? Pero bueno, esto es para que vean, esto sería todo el barrio judío, y para que vean y observen lo imponente de toda esta plataforma, ¿sí? Bueno, esta es una de las puertas que quedan. Por supuesto que ni David ni Jesús conocieron estas puertas, ¿no? Por lo menos no con esta arquitectura, porque fíjense, estas son de la Edad Media. Y el muro, el famoso Muro de los Lamentos. Muro de los Lamentos, como dijimos, es una parte de la mampostería que quedó del que levantó Herodes. Acá hay una foto para que ustedes vean de la Plaza del Muro de los Lamentos, y acá pueden ver, ¿no?, cómo la altura original era de unos 16 metros acá, de lo que sería la plaza ahora a lo que es actualmente unos 19 metros, pero fíjense, hay construcciones 16 metros bajo tierra, ¿sí? Es decir, que estos
ladrillos o estas rocas que se ven acá muy difícilmente sean antiguas, ¿sí? No son ni siquiera de la época de Jesús, sino muy posteriores, y bien abajo tierra estarían las construcciones más antiguas, de una ciudad que se derrumbó y se reconstruyó tantas veces que se iba levantando su altura, ¿sí? Entonces hay zonas, veis entrada a los túneles del muro occidental, hay zonas de excavación donde se puede ir bajo tierra, bajo la tierra actual, y ver las construcciones de la ciudad antigua. También es una zona que tiene excavaciones o cuevas hechas antiquísimas, y bueno, como dijimos, es una ciudad que está levantada en la parte más alta de las diferentes colinas de esa zona montañosa. Precisamente al haber colinas y al haber montes, nos quedan entre monte y monte, quedan los valles, ¿sí? Entonces habíamos hablado acá del valle de Dron o Kidron, que sería este de ahí, que se uniría con el Terapión, que ya dijimos quedó tapado en la mitad de la ciudad. Muy importante es el valle de Hinnom o el valle del Gehenna, ¿sí? Que era usado, tuvo varios usos, ¿sí? Y el Señor Jesús también lo mencionó. Entonces ven que acá tenemos diferentes áreas montañosas, ¿sí? Esto sería una zona de colinas, esta sería otra zona que viene hasta acá, que era donde estaba la ciudad de David, y esta acá, el Monte de los Olivos, sería otra zona. Ahí están, ¿ven? En verdes, los diferentes montes. Esto sería el Monte Moriah, donde se construyó el templo. Esto sería el Monte Sión, la ciudad de David. En el medio, lo que habíamos dicho, el famoso Valle de Ofel, que está tapado. Los valles que ya mencionamos, Monte de los Olivos aquí. ¿Está? Y estas llamadas las colinas occidentales, donde después se levantó otra parte de la ciudad. Bien, observen que también estas montañas en esta zona no son, van teniendo como un descenso escalonado, ¿sí? Como un descenso escalonado. Y lo que notamos acá es que hay un torrente, un manantial subterráneo, el manantial de Gijón, que después hay una parte donde Ezequías cavó y lo recanalizó para que el agua llegase a un estanque, el famoso estanque de Siloé. El estanque de Siloé, que aparentemente estaría ubicado acá, si bien acá hay un monasterio de Siloé donde se pensaba que estaba originalmente. Este es un hallazgo arqueológico muy importante porque está muy vinculado con la ciudad de David, ¿sí? Que estaría en esta zona. Bien, esta es una foto vista desde el sur donde veríamos la antigua ciudad de David, el valle del Ofel y más hacia el norte el monte del templo, ¿sí? Bien. Acá, el monte del templo, la ciudad de David al sur, el monte de los Olivos y el torrente de Cedrón en el medio. ¿Qué es, perdón, cuando habla de ciudad de David? Es el lugar donde vivía, ¿no? Claro, es lo primero, fue lo más antiguo de toda esta región, lo más antiguo que David conquistó y donde construyó su palacio. Recuerden que primero se hizo la casa de David y después el templo recién lo hizo su hijo Salomón, ¿sí? Porque David dijo, bueno, yo tengo una casa preciosa y el Señor habita en tiendas, entonces le quiero hacer un templo. Y Dios le dijo que no. Entonces David hizo todo el acopio y fue Salomón quien construyó. Entonces, cronológicamente, la ciudad de David se levantó sobre esta zona, esta punta, vamos a decir, ¿sí? Toda esta zona, que sería esto rojo que pinté aquí. Y después su hijo Salomón
levantó sobre esta otra zona, esta otra colina, conocida como el Monte del Templo, levantó el templo, que sería esto acá, este círculo. ¿Está? Entonces esto es lo más antiguo, lo que pinté este triángulo, y es de lo que prácticamente no queda nada. Fíjense, esta que es una foto actual, este es el Monte del Templo. Y estas son las ruinas de la ciudad de David. No queda nada, ¿ves? Esto se está excavando y se están buscando cosas, pero fíjense, lo único que queda es por ahí esto que es una estructura escalonada relacionada con los cimientos de la ciudad de David. Muy, muy, muy poco queda de esa ciudad. Bueno, esta es otra foto de lo que sería el Valle de Tirapión, que como dijimos quedó totalmente tapado por construcciones, ¿sí? Este sería el valle construido. Y esto, fíjense, el monte, el Muro de los Lamentos está acá. Entonces, fíjense, esto está mucho más abajo, está como 15 metros para abajo, y esto sí serían una estructura de la época de Jesús, por ejemplo, ¿sí? De la época del templo de Herodes. Bueno, esto es lo que hablamos del otro valle, el valle de Ginom o del Gehenna, que habíamos dicho que era el lugar donde por mucho tiempo el pueblo de Israel cayó nuevamente en la idolatría, ofreciendo sacrificios de niños, después era un lugar de basural, por eso cuando Jesús habla del Gehenna como del infierno, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere, está refiriéndose a ese lugar, ¿no? Ellos, y tratando de esa manera de graficar lo que sería la condenación. Muy bien, después habíamos dicho que en toda la ciudad de David se han encontrado cosas antiquísimas, como esta, por ejemplo, que es una lámina de metal, escrito en la antigua lengua fenicia, que era como se escribía el idioma hebreo originalmente, y que es la bendición sacerdotal. Es el registro más antiguo de una escritura hebrea, de un texto bíblico, ¿sí? Un texto bíblico más antiguo se encuentra escrito así. Muy bien, y ahora sí, vamos a ver, acá está nuevamente restos en el sur de la muralla de la ciudad de David, y vamos a ver por qué David eligió a Jerusalén para su ciudad. Bueno, la eligió porque se encontraba en un punto estratégico, ¿sí? De todo este camino central, que lo conocimos como el camino de los patriarcas, que era una de las 3 rutas, ¿sí? Después tenías la otra ruta que iba por el otro lado, que era el camino real y el camino de la costa, ¿sí? Los 3 caminos te unían el lejano oriente, la zona de la Mesopotamia, con Egipto, ¿sí? Con Egipto acá. Entonces era una ruta muy, muy importante. Bien, entonces vamos a ver si todo funciona y podemos ver este documental. Yo voy a ir tratando de traducir porque no está subtitulado, y después ustedes lo pueden volver a ver, ¿sí? Entonces estábamos ya casi por el final, acá, y tengo que hacer ¿se ve? No. ¿No se ve? No. Veo así, gris. Of Israel.
This is the beginning of the royal house of David. Ahora sí. David decides. Bueno, ¿me escuchan a mí? Sí. Bien. About Hace 3,000 years años, ago, David, son of Jesse, is crowned el king of hijo Israel. de This is the beginning of David the se royal house convirtió of en David. el rey David David decides that y David Jerusalem, decidió que positioned at the Jerusalén heart of the sería el Israelite corazón del territory, territorio will be the israelí, capital of his la kingdom. capital del rey. But Jerusalem is a Pero powerful Jerusalén and tenía una intimidating Canaanite city, era una and until intimidante David's time, no tribe has been able to conquer it. Now, once again, fortificaciones, los jebuseos the estaban muy Jebusites take confiados up en su positions on the posición y city por sus walls. murallas. The young El King rey David David tenía un challenges the desafío. complacent enemy. Él estaba He determinado. is determined. Jerusalén debía This caer. time, Jerusalem must fall. אני Estoy עומד על parado המדרון en el המזרחי este. של עיר דוד. En כאן 1995 los בשנת arqueólogos 1995 מצאו רני רייש הארכיאולוגים y Eli פרופסור רוני Shukon רייך ואלי שוקון encontraron los שרידים restos של de una מגדל antigua ענק torre שנבנה על construida ידי por los הכנענים לפני cananeos hace 4,000 4.000 שנה. años. Estas piedras האבנים האלה, שכל אחת son מהן שוקלת verdaderas מספר רב rocas. של טונות, Una parte de הן esta חלק enorme ממגדל estructura עצום fue שנבנה construida ממש כאן בסמוך למעיין הגיחון. Come in Ustedes no here. podrán venir aquí. The Jebusites mocked Los David. jebuseos se They burlaban stationed de blind David. Ellos estaban seguros tras de los muros. Y el the mensaje era city claro. walls. La The ciudad message is era clear. The demasiado city is so strong fuerte that y no even iba a the ser blind and the fácil lame can destruirla. easily defend it. David se dio cuenta que él no podía דוד conquistar מבין la ciudad en שבדרכים forma מקובלות הוא לא יצליח לכבוש את estándar, העיר. sino que debía פה buscar צריך alguna לחשוב otra מחוץ cosa. לקופסה. En su mente, él tuvo un plan. בראש שלו כבר נרקמת Él le מזימה. prometió He promises the esteemed position of head of the army to the soldier who dares to volunteer for this dangerous mission and un hombre succeeds. tomó el One desafío. man rises Joab. to the challenge, Joab ben Zeruiah, a tough ¿Cuál and era la daring misión? soldier. But what is the En mission? este desafío, In his David challenge, usó David uses unas two misteriosas mysterious palabras words. y alcanzó Veiga el Sinor. Batzinor. ¿Qué es el What Sinor is this que David Sinor hacía that David is referencia? referring to? Muchos Thousands años of years después, later, un a descubrimiento fascinating discovery was fascinante made, shedding light on the mysterious Sinor. descubrió que era el Sinor. En In 1867, el 1867, arqueólogo the capitán Charles archaeologist Captain Warren Charles Warren encontró un crawled through a túnel a tunnel través near del the valle del Gihon Hinnom. Spring. Cerca de About 20 25 meters metros de from la the spring, fuente del valle, Warren discovered a el vertical arqueólogo shaft that encontró rose to a que height había of una 13 excavación de meters unos 30 above his head. metros. With great effort, Warren trepó climbed to the top of the y su shaft, where, to descubrimiento his fue amazement, maravilloso. he discovered El that the túnel tunnel continued to continuaba rise steeply hasta alcanzar until la it ciudad. reached the city above. Warren אורן inmediatamente הבין se dio מיד cuenta שלפניו de que מפעל el מים secreto סודי de la שנבנה ciudad לפני אלפי שנים. había sido descubierto. התכנון Aguas היה מתוחכם subterráneas ביותר. que llegaban hasta dentro de la ciudad. Los cananitas pensaron que su ciudad no podía ser destruida por las murallas. They built a great Ellos habían citadel construido una around the gran spring and dug a ciudadela tunnel down from the alrededor city de la above fuente to de the agua. citadel surrounding the spring. David descubrió este antiguo sistema de agua. Era el Sinor. זה הצינור. Él mandó a Joab He y a sends Jehúa Joab ben alrededor Zeruiah del through this túnel tunnel para que to se infiltren infiltrate en the la city. ciudad. Después de que el After trabajo Job exits tuvo the tunnel, éxito, he ellos runs corrieron a down to las the city puertas de la gates. ciudad. The Los Jebusite soldiers jebuseos no fail se to dieron notice him. cuenta. Job Joab reaches the city alcanzó las gates and puertas opens de la them with ciudad great force. y antes de que los Before the jebuseos se Jebusites can dieron grasp what has cuenta, happened, abrió la David's puerta y David soldiers entró burst a through la the ciudad gates por and take the sorpresa. city by surprise. But Y David David captured the capturó la fortress of fortaleza de Zion, Sión, which que es la is ciudad de the David. city of David. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Se entendió más o menos? Pues les voy a dejar el video para que lo vuelvan a ver. Es muy linda la recreación en 3D, de cómo dos infiltrados pudieron entrar. Esto pasó en otras ciudades también, creo que
alguna de la ciudad de Babilonia había caído así también, porque claro, todas las ciudades buscaban tener un ingreso fijo de agua y eso también terminaba siendo un punto vulnerable, ¿sí? Hubo otra ciudad donde los que la asediaron cortaron el río que entraba en la ciudad y al secarse el río pudieron meterse por el cauce del río. En esta ocasión el torrente de Gijón era un torrente subterráneo, ¿sí? Y bueno, David encontró una entrada a ese torrente y desde allí pudo acceder hasta dentro de la fortaleza. Bueno, lindo, ¿no? Lindo ver todo esto. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Aquí. Sí, vamos a seguir viendo fotos y perspectivas para ir familiarizándonos, porque en esta nueva lección lo que vamos a ver es cuando David trae el arca a Jerusalén, el arca del pacto, ¿sí? Pero hasta que lleguemos a eso queremos mirar un poquito más el lugar. Entonces nuevamente esta foto de la zona sur de la ciudad, y otra vez el monte del templo visto ahora desde otra perspectiva. Esto estaría visto ahora desde el monte de los olivos, desde el este, ¿sí? Entonces se puede ver, esta es una foto actual, se puede ver el monte del templo y más hacia el fondo de la imagen ya la ciudad nueva, ¿no? Ahí vemos edificios y todo, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá otro pequeño recorrido virtual, a ver si funciona. Creo que no va a funcionar. ¿Ahí se ve? Sí. Bien. Ahí está. Sí. Va desde el monte del templo hacia el sur, hacia la ciudad de David. Y ahí, fíjate, te está mostrando, espera que voy a ir haciéndole pausa, te muestra lo que está coloreado acá, es la ciudad de David. Fíjense donde está la flecha mía, no sé si la ven, el estanque de Siloé. El estanque de Siloé acumulaba agua que venía de ese ducto subterráneo, ¿sí? Del torrente de Gihón. Y este es el último de los hallazgos que permitió determinar, confirmar lo que tenía que ver con la ciudad de David, y bueno, este estanque que es muy icónico, que por supuesto Jesús también estuvo ahí, ¿sí? ¿Recuerdan? Sanó ahí a los ciegos, le mandó a lavarse al estanque de Siloé. Entonces observen la relación entre el monte del templo y el estanque de Siloé y la ciudad de David. Este era un recorrido bastante común en algunas de las fiestas también, que venían a tomar agua del estanque de Siloé y volvían al templo y hacían una ofrenda ahí. Creo que era la fiesta de los tabernáculos, no estoy seguro. Bueno, y acá te pinta en rojo lo que fue el primer muro, tal vez parte del muro que pudo conocer en parte David. Observen el valle del Cedrón acá abajo y arriba el valle de Ginón. Ahí ven a la derecha atrás el monte de los olivos, la ciudad baja. La ciudad alta. ¿Por qué alta y baja? Porque acuérdense que esto está construido en una zona montañosa, ¿sí? El Palacio de Herodes.
bueno, diferentes torres que se fueron construyendo en diferentes momentos. El Gólgota, afuera de la ciudad, claro, afuera de la ciudad que conoció Jesús, ¿no? Hoy dentro, de repente que vinieron los muros que hicieron los musulmanes. ¿Ves? El segundo muro. Ahí estamos viendo de norte a sur la fortaleza Antonia. Eso ya estaba en la época de Pablo. Ahí en la fortaleza Antonia fue donde el apóstol Pablo fue llevado preso por los romanos antes de que los judíos lo apedrearan, y desde las escalinatas de esta fortaleza el Dios antes de entrar y quedar preso. Y observen el templo en el monte. Y el templo de Herodes, con los diferentes patios. Bien. Ya dan ganas ya Bien, entonces conociendo. ahí nuevamente en perspectiva. Esperen que saco la musiquita. Pero che, ¿qué le pasa a esto? Entonces, acá nuevamente en perspectiva, esta línea anaranjada indicaría lo que era la pendiente natural del monte del templo, ¿sí? Toda una pendiente así, y solamente en este sector lo que sería el pico de ese monte, del famoso monte Moriah, que es donde originalmente se levantó el templo de Salomón. Y todo esto otro que vemos acá es lo que, toda esta estructura es la que levantó Herodes, ¿sí? ¿Ven? Toda esta estructura, la explanada de la época de Herodes. Bueno, esta foto que aparecía también ahí en el dibujo, y ahora lo vamos a ver de nuevo, visto desde el sur, donde vemos los diferentes áticos, los diferentes pórticos y las diferentes puertas. Ven que tienen nombres de los arqueólogos que la encontraron: la puerta de Warren, el arco de Wilson, el arco de Robinson, ¿sí? Puerta de Barclay, queda muy poco de esto. Vamos a ver ahora esto en recreación 3D también. Templo de Jerusalén construido por Herodes a fines del siglo I antes de nuestra era, y podemos ver lo más llamativo, que es esta entrada con esta escalinata, ¿no?, que entraba por el muro occidental hacia la explanada del templo. Por esta escalinata subían principalmente los nobles de la ciudad, aquellos que estaban en los barrios donde habitaban los sacerdotes, lo que sería el monte Sión de nuestros días, que es diferente al monte Sión bíblico. En aquella época el monte Sión se llamaba la colina occidental, y por aquí entraban realmente, inclusive lo podemos ver en esta maqueta, con vestimentas un poco más sofisticadas, más ricos. Debajo de este puente pasaba una avenida llamada la calle Herodiana, que comunicaba más para el sur con la piscina de Siloé. Es decir, que la gente se purificaba en la piscina de Siloé y subía por acá. Algunos ya venían purificados sus casas, los nobles, entrando al templo. Y debajo de este puente, donde vemos la calle Herodiana, estaban los mercaderes del templo. Si ustedes recordarán aquel pasaje bíblico de Jesús con los mercaderes,
aunque también es probable que estaban en lo que se llama la Basílica Real, que es aquí dentro de la explanada del templo. Este es el muro occidental, que ha sobrevivido casi entero. Hoy en día lo podemos ver, el muro de los lamentos más o menos en aquella dirección. Más allá tenemos los túneles del muro que está bajo tierra, que continúa el muro occidental. Y hoy en día también ha sobrevivido el inicio de este puente que vemos acá, llamado Arco Robinson, que lo vemos en el parque arqueológico, en el centro Davidson de la ciudad de Jerusalén. Si nos vamos al muro sur, vamos a ver esas escalinatas, donde era la entrada donde ingresaban los más simples del pueblo, digamos el pueblo, la masa del pueblo, es decir que es casi un hecho que Jesús debió entrar por esas puertas llamadas también puertas de Hulda. Y vemos aquí inclusive en esta maqueta diferencia de vestimenta de la gente que entraba al pueblo y la gente más noble que entraba por aquí. Bien, ¿pudieron escuchar la explicación? Sí, se escuchó. Bien. Entonces observen, acá está, este es el arco de Robinson, que veíamos recién en la maqueta, y acá está, ¿ven? Queda obviamente solamente un pedazo de la mampostería adherido al muro. Todo esto es el muro occidental. No, espera que pasó el barrefón. Ok. Bueno, y nuevamente esto es lo que ya habíamos visto, el crecimiento de la plataforma, esto ya lo vimos, y acá vemos restos, ¿no?, de las diferentes construcciones. Después, cuando tengan el apunte, lo pueden leer, pueden ver cómo hay añadidos de la época de Herodes, la unión de los diferentes muros, y acá lo que habría sería un arco antiguo, ¿sí? Y las paredes más arriba ya son de la época islámica, ¿sí? Es muy interesante, ¿no? Conocer toda una historia de una ciudad a través de sus muros y de las diferentes capas, vamos a decir. Fíjense, en la década del 90 se abrió un túnel junto al tramo subterráneo del muro para que los visitantes pudiesen apreciar el alcance total de la construcción herodiana. El tramo puesto en este túnel contiene una de las mayores piedras fundamentales descubiertas. Mide 14 metros de ancho por 3,5 de alto y entre 4 y 5 metros de fondo y pesa 600 toneladas. ¿Sí? Este es uno de las piedras del muro de esa explanada que mandó a construir Herodes. ¿Sí? Fíjense, el monte del templo se convirtió en aquella época en el recinto sagrado más grande del mundo antiguo, 2 veces mayor que el monumental foro romano construido por Trajano y 3,5 veces más grande que la combinación de los templos de Júpiter, Astarte y Venus. ¿Sí? Impresionante. Acá vemos restos de esa escanilata que hoy nos mostraba, ¿sí? Y parte de las puertas de entrada, ¿sí? Que después, bueno, fueron cerradas con los tiempos, pero acá queda un vestigio. Acá habría un pórtico en alguna época. Esta foto ya la mostramos. Y fíjense acá un resto de lo que sería el pináculo del templo, donde se paraban los sacerdotes a tocar la trompeta para los eventos religiosos, ¿sí? Y acá vemos probablemente el resto de una de esas esquinas. Este es el monte, un plano del monte del templo en la actualidad. Fíjense, esto que sería la zona del templo propiamente dicho, tiene en el medio el domo de la roca, que es esa cúpula dorada, la construcción musulmana. Hay una mezquita y no queda mucho más. Acá está, este sería el muro occidental, con todos los pórticos que vimos, el arco de Robinson, ese que vimos ahí, con la puerta de entrada. Bien. Bueno, voy a terminar con estas 2 diapositivas, ¿sí? La puerta dorada es una puerta del lado oriental del monte del templo, una puerta que da hacia el monte de los olivos, ¿sí? Y terminamos contando esta historia. ¿Ven? Ahí la ven a la puerta dorada. Esta es una foto tomada de los olivos,
Y este comentario dice: algunos cristianos creen que esta puerta dorada se trata de la puerta oriental de la profecía de Ezequiel, a través de la cual entrará quien regrese al templo. La puerta dorada o puerta de misericordia, ubicada en el muro oriental, fue cerrada por primera vez por los musulmanes en el año 810 y en el 1102 la reabrieron los cruzados, pero fue tapiada nuevamente por otro grupo musulmán, los sarracenos, en 1187. Se abrió otra segunda vez durante obras de reconstrucción realizadas por el sultán turco otomano Solimán. Cerró por última vez en 1541. No sabemos con seguridad si la actual Puerta Dorada está en el mismo lugar que la antigua Puerta Oriental. La Puerta Oriental de la profecía de Ezequiel estaba en la ubicación actual de la Puerta Dorada ni en la de la antigua Oriental, ya que el monte del templo de Ezequiel está en una posición mucho más elevada. A algunos cristianos se les ha enseñado que el sellamiento actual de la Puerta Dorada es un cumplimiento de la profecía de Ezequiel, pero hay que recordar que si se toma literalmente la descripción que Ezequiel hace a puerta y su sellamiento, se refieren a un templo futuro y no al monte del templo que existe hoy en día, ¿sí? Y esta profecía de Ezequiel, o mejor dicho, todo el relato que se hace ahí, se habla del momento en el cual la gloria de Dios se retira del templo, por la infidelidad de su pueblo. Dios dijo: no tengo más nada que hacer en este lugar. Sin embargo, Él prometió un día regresar. Y gracias a Dios que ya lo hizo, persona del Mesías, Jesús, nuestro Salvador. Y bueno, nosotros esperamos que regrese, ¿no? Ya no nos importa las piedras, como dice esa canción que cantamos, los viejos muros, viejas paredes destruidas, sino que nosotros podemos adorar ya en la presencia de Dios, no necesitamos templo, y esperamos el día en que toda la creación ya no necesite templo, porque la gloria de Dios lo pueda llenar todo de vuelta. Así que mientras tanto, el Señor nos llene a nosotros y que podamos vivir cada día en su presencia, sin templo, sin muros, sin paredes destruidas y con el camino nuevo, vivo, abierto, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, oramos para terminar. Yo me tengo que ir al gimnasio, disculpe. Señor, gracias por el recorrido. Sí. Baby, te escucho. Sí. No, yo me tengo que ir al gimnasio, me voy. Disculpe. Bueno, gracias, Baby. No, bueno. Por favor, estamos pasados de hora. Gracias, beso grande, bendiciones. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por los hermanos que pudieron estar aquí, por ver, si hay alguno que está acompañándonos en la aplicación, rogamos para que lo que hemos aprendido hoy, o los que lo vayan a ver este estudio en YouTube, o de otra manera, Señor, todos podamos ser instruidos en un sentido, pero sobre todo darnos cuenta que los edificios, los portentos, la obra humana envejece, se derrumba, se cae. Sin embargo, tu presencia en nuestras vidas y tu obra perfecta por Jesús permanecen para siempre. Señor, gracias por haber levantado un hombre como David, que conforme a tu corazón tú lo utilizaste para conquistar esta ciudad y acondicionar todo para que tu plan se cumpla en tu tiempo y en tu forma. Guíanos, Señor, en esta semana a vivir siempre en tu presencia, sabiendo que tenemos perfecta y plena entrada con toda confianza hasta tu trono de la gracia y que podamos disfrutarlo cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.